Hola a todos, hoy en este tutorial de Arduino en Tinkercad vamos a aprender a controlar la velocidad de motores de corriente continua, que es este que veis aquí. Fijaos, si le damos a la simulación, podemos regular con este potenciómetro el valor de las revoluciones. Fijaos que marca 0 RPM y al empezar a darle al potenciómetro pues van aumentando las RPM hasta un máximo de unas 16.000, 17.000 RPM. Bien, para eso necesitamos la ayuda de un transistor. Porque, fijaos, lo importante es esto. Lo importante es que el motor de corriente continua no se puede alimentar directamente a través de Arduino. Fijaos que aquí tengo una pila que es la que me va a dar la alimentación para mi motor de corriente continua. Yo no puedo coger directamente en la salida del Arduino y conectarla al motor. Fijaos que aquí va a través del transistor. Necesito un transistor. Si yo lo único que quiero hacer es controlar la velocidad, puedo hacerlo con un transistor ya directamente. Si a mayores quiero controlar el sentido de giro, que pueda girar en ambos sentidos, necesito esto que veis aquí. Esto es un circuito integrado que se llama el L293D, que lo que tiene es dos puentes en H. Ahora vamos a ver lo que es. Y me permite, fijaos, si vamos a iniciar la simulación, en este caso tal y como lo tengo montado, fijaos que aquí pone la velocidad negativa. Si yo coloco el potenciómetro a la mitad, me va a marcar prácticamente cero, aunque es difícil conseguir justo ahí la mitad, ¿de acuerdo? Y si me paso, va a marcar velocidad positiva. Este es en el montaje que tengo hecho. Después veremos otro en el que mediante un interruptor es como invierto el sentido de giro. Intentaremos ser lo más claros y rápidos posible para no liarnos. Fijaos que aquí veis mucho cable, pero en el fondo no es difícil de hacerlo. Vamos a ver con un poquito de calma. Entonces, lo importante es, vuelvo aquí, es saber que yo no puedo alimentar mi motor de corriente continua a través de Arduino, porque Arduino daría como máximo unos 40 miliamperios y eso no es suficiente para que el motor funcione. Entonces, tengo aquí uno vacío donde ya he agregado el potenciómetro como entrada analógica. Eso ya lo sabéis hacer, lo hemos visto en otros tutoriales donde había entradas analógicas. Simplemente el potenciómetro aquí ya está conectado y ahora tendría que conectar los componentes en los que sería el motor. Fijaos, lo podemos buscar aquí o lo tecleáis. Si tecleamos motor aquí, veis, ya nos aparece motor de corriente continua. Lo coloco por aquí. Necesito una pila, que si la buscáis tenéis que poner batería en lugar de pila por la traducción como está hecha, vale, batería o pila. La voy a girar y necesito el transistor. Aquí lo tenemos. Vale, lo voy a cablear rápido para que entendáis cómo va. Entonces, lo importante es que la alimentación del motor la hago desde la pila. Y ahora uno el negativo de la pila con el negativo del Arduino. Tengo los negativos tanto del Arduino como de la pila conectados entre sí. Eso es importante, ¿de acuerdo? Y la alimentación al motor. Si habéis visto otros tutoriales de cómo funciona un transistor, en el transistor la corriente elevada va de colector a emisor y es la que me interesa que vaya al motor, que es mi receptor en este caso. Entonces yo del positivo voy a conectar el otro polo del condensador al colector de mi transistor. El colector es este, colector base emisor. Hay un tutorial por ahí de cómo montar un transistor correctamente en Tinkercad, os remito a él, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. Entonces conecto del otro polo al colector y el emisor va al negativo, que lo tengo en la fila de arriba. Y si dejo esto así, evidentemente no funciona porque no tengo nada de corriente en la base, que es esta que está aquí. ¿Qué es lo que tengo que conectar a la base? Pues una de las salidas de mi Arduino, ojo, que sea PWM, de modulación por ancho de pulso, para que yo pueda variar el valor que estoy dando en esta salida. Tiene que ser una salida analógica. Y ahí tengo, en este caso lo he conectado al pin 3. ¿De acuerdo? Entonces yo, controlando los valores que doy aquí en la salida, puedo controlar la intensidad también que tengo de colector a emisor y puedo controlar la velocidad de giro del motor. Fijaos que es el mismo montaje que tengo en este de aquí. Vamos a ver el código. Fijaos que el código no tiene prácticamente nada. He definido los pines donde está el potenciómetro y donde está el motor, pin pot y pin motor, cada uno en su sitio, y he creado dos variables para guardar los valores del potenciómetro y el valor del motor. Hay que definir que el pin del motor es una salida, esto ya lo sabemos hacer desde el primer tutorial, y ahora en el loop fijaos que solo tengo tres valores, tres líneas. En el valor del potenciómetro lo que voy a hacer es guardar el valor de la entrada analógica que me da el potenciómetro, pero acordaos que eso variaba entre 0 y 1023 y la salida analógica solo varía entre 0 y 255. Lo que hago es un escalado con la función map.
que eso también lo hemos visto. Lo que está haciendo es convertirme los valores que varían entre 0 y 1023 a valores que variasen entre 0 y 255. Y por último solo me queda escribir en el pin del motor el valor del motor. Iniciamos la simulación para verlo. Y ahí lo veis, como a medida que aumento me marca más revoluciones y cuando lo pongo en 0, pues se queda a 0. Esa es la manera de controlar únicamente la velocidad. Vale, vamos a ver rápidamente cómo funciona el puente H. Fijaos, este circuito integrado de aquí tiene dos puentes H. Me valdría para controlar el sentido de giro de dos motores. Por recordar rápidamente, que seguro que ya lo sabéis, pero simplemente un recordatorio muy rápido, el sentido de giro de un motor, lo tengo aquí en Crocodile, varía si invertimos la polaridad en los extremos del motor. Fijaos, este está girando en sentido horario porque la pila está con el positivo hacia arriba, aquí le cambiamos la pila con el positivo hacia abajo, es decir, cambiamos la polaridad y gira en sentido antihorario. Eso se puede hacer con un doble conmutador como este. Fijaos, aquí está girando en sentido antihorario, si yo le cambio, me cambia a girar en sentido horario. Fijaos que es porque la corriente sale del positivo, en este caso está viniendo de izquierda a derecha y luego al negativo, y si le cambio, lo que hace es que viene de derecha a izquierda, ¿lo veis? Por eso estamos invirtiendo el giro del motor. Bueno, pues esto lo vamos a hacer de manera electrónica con un puente H. ¿Qué es un puente H? Lo tengo aquí en Word. Fijaos, el puente H se le llama así porque tiene aquí, si lo veis, forma de H. Son 4 interruptores y el motor aquí en el centro. ¿Cómo funciona? Fijaos, si yo cierro S1 y S4, al motor le estaría entrando la corriente de izquierda a derecha, entonces tendría un sentido de giro. Pero si yo lo que hago es cerrar S3 y S2 y dejar S1 y S4 abiertos, la corriente al motor le llega de derecha a izquierda, entonces ya estaría invirtiendo el sentido de giro. Eso es lo que hace un puente H. ¿Qué pasa? Que a mayores lo vamos a hacer de forma electrónica. Esto no son interruptores, sino que son transistores. Y entonces, como son transistores, podremos controlar la intensidad que tenemos a través de ese transistor y entonces nos va a permitir también controlar no solo que cambie de sentido de giro, sino también regular la velocidad de ese motor. Bien, eso está dentro de este circuito que ya os acabo de enseñar, que es el L293D. Si lo buscáis, podéis teclear directamente L293 y os va a aparecer. Voy a hacer un poco de zoom para fijaos que tiene una muesca aquí, ¿lo veis? Esta es la muesca y entonces es para saber cómo colocarlo y cómo leer las patillas. Las patillas se leen desde aquí, sería desde la 1 hasta la 8, 9 y hasta 16. Os voy a dejar un enlace a una hoja de especificaciones y algún otro tutorial un poco más completo que os explica cómo se monta, ¿de acuerdo? Cómo se cablea bien, pero vamos a ver el cableado muy rápido. No lo voy a hacer porque se alargaría el tutorial, pero para que lo veáis. Fijaos, las patillas centrales son tierras, entonces las conecto entre sí y las conecto a tierra. El circuito integrado está como partido a la mitad, entonces es decir, con la mitad superior podría controlar un motor y con la mitad inferior controlo otro. Fijaos que la de arriba hay conexiones sin usar y ahí podría usarlas para controlar otro motor si quisiese, y las que estoy usando son las conexiones de abajo. ¿Qué es cada cosa? Bueno, fijaos, este pin de aquí es para alimentar el propio circuito integrado. Entonces lo puedo coger directo de alimentación de Arduino. Fijaos que todo lo que tenemos por aquí en este más y en este es alimentación de Arduino, viene de aquí, de 5 voltios. Entonces puedo alimentar directamente el circuito integrado directamente desde Arduino. Vale. La alimentación del motor se hace a través de la pila, igual que con el transistor, y lo hay que conectar aquí al pin 8, donde os pone potencia 2, realmente es entrada de alimentación para el motor. Aquí es donde el circuito integrado va a coger la alimentación del motor, en esta entrada. ¿Cómo se alimenta el motor? Fijaos, con estos dos cables hay que seguirlos nada más, donde os pone salida 1 y salida 2. Tiene dos salidas que son las que van a ir al motor. Salida se refiere evidentemente a las salidas del circuito integrado. Y luego tiene dos entradas. Fijaos, entrada 1 y entrada 2. Esas entradas son donde conecto las salidas de mi Arduino. Aquí no nos tenemos que liar, ¿eh? Cuando estamos hablando del circuito integrado y hablamos de entradas y salidas nos referimos a él, no al Arduino, lógicamente. Entonces las entradas de mi circuito serían las salidas del Arduino. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos que tenemos dos salidas y dos entradas, que es como voy a controlar con estas dos es como voy a controlar la velocidad de giro. Y por último me queda este pin de aquí, que es activar 1 y 2, que sería, en las especificaciones os viene como enable, con la palabra inglés enable, que es permitir, que hay dos maneras de alimentarlo. Fijaos, en este caso lo estoy haciendo directamente también con 5 voltios, si lo veis, con 5 voltios de Arduino. Entonces va a ser un 1, digamos, ¿no? Va a tener siempre un 5 voltios aquí, pero se puede hacer para que también se regule la velocidad del motor mediante este pin de aquí. Lo voy a comentar después al final, muy rápidamente. Es decir, yo podría tener aquí conectado una salida PWM de mi Arduino aquí, que es lo que vamos a ver después muy rápidamente.
pero vamos a hacerlo así, que es como os lo enseñé al principio. Entonces, ¿cómo se controla el sentido de giro? Muy fácil. Tengo que tener las dos salidas con valores distintos. Vamos a suponer que fuesen salidas digitales, es decir, con valores de 0 y 1, solo para controlar el sentido de giro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo iba a girar en un sentido? Pues tengo que tener un 1 en esta, por ejemplo, y un 0 en esta. Cuando son distintas, es cuando va a girar en un sentido o en otro. Si yo tengo un 1 y un 0, va a girar en un sentido, y si tengo un 0 y un 1, va a girar en el otro sentido. Si tengo dos ceros, no se va a mover, y si tengo dos unos, tampoco. Eso es con lo que os tenéis que quedar. Es decir, tienen que ser distintas. Y en el caso que sea 1-0 girará en un sentido y en el caso que sea 0-1 girará en el otro. Vale, ahora si vemos que son entradas analógicas, es decir, que tienen valores distintos, ya no solo de 0 y 1, sino que tienen valores distintos en un rango, lo que tienen que tener son esos valores invertidos. Lo vamos a ver ahora, que es muy fácil de hacer con la función map, para que este valor y este sean valores opuestos. Vamos a ver el código. Fijaos, aquí he definido los pines, donde le he llamado pin potenciómetro a este de la entrada analógica, como siempre, y después he puesto input 1 de entrada, input 1 e input 2 en el 5 y en el 6. Acordaos que tienen que ser PWM para la entrada 1 y para la entrada 2. Después he creado tres variables, una para guardar el valor del potenciómetro y dos que son las que van a guardar lo que yo voy a escribir en las entradas 1 y 2. Después hay que definir con pinMode, que ya lo sabemos, que input 1 e input 2 son salidas realmente. Y fijaos en el código que hay en el bucle, que es muy poco. ¿Qué hago primero? Leo el valor del potenciómetro y lo guardo en la variable valor pot, con la orden analog-read, que esto ya lo sabéis hacer. Después convierto el valor del potenciómetro a valores de salida. Acordaos, de 0 a 1023 me da las entradas analógicas, las salidas de 0 a 255. Esto ya lo hemos hecho. Entonces, en valor input 1, valor de la entrada 1, lo que voy a hacer es convertir el 0 va a ser 0 y el 1023 va a ser 255. Y fijaos en la segunda, que lo que hago es lo contrario. El 0 va a ser 255 y el 1023 va a ser 0. Y de esta manera, con estas dos líneas de código, puedo tener los valores opuestos en una y otra entrada. Y después lo único que tengo que hacer es escribir los valores. En la entrada 1, el valor de la entrada 1, lógicamente, y lo mismo con la entrada 2. Y de esa manera se consigue regular la velocidad y el sentido de giro. Vamos a ver la simulación otra vez. Fijaos, bueno, esto no me va, veis, aunque yo varíe, no va porque está en modo debug. Fijaos, está aquí en modo depurador, para que veamos, al marcar aquí la línea, se os activa directamente este modo. Tened cuidado porque os puede pasar también a vosotros. Entonces hay que desmarcarle esto, el modo depurador, que lo que hace es ir línea por línea para ver si tenemos algún fallo, y entonces sí ya nos deja ahora ver la simulación. Ahí lo veis, está girando velocidad positiva. Yo si me pongo en el medio va a ser una velocidad muy cercana a 0. Ahí lo veis, menos 60. Y si voy hacia este lado, pues menos 8000, etcétera. ¿Vale? Velocidades negativas, cuando está en el centro, las entradas son iguales, entonces me marca 0. Y hacia aquí velocidades positivas. Tiene una desventaja, que es muy difícil pararlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Me parece una manera muy interesante para que lo vieseis, pero realmente una manera más elegante para poder detenerlo y invertir los giros es con este montaje que tengo aquí. Fijaos, el cableado, aunque hay algo más de cables, es el mismo que tenía antes, pero ahora lo que ha cambiado es, primero, en el circuito integrado lo que ha cambiado es esto. Fijaos, aquí está alimentado a 5 voltios, es la alimentación del circuito, pero ahora estoy alimentando el enable 1, ¿vale? Activar 1 y 2, que sería activar las entradas 1 y 2 y las salidas 1 y 2, mediante un PWM. Ahora es mediante esto, mediante esta entrada de aquí, cómo le voy a controlar el valor de la velocidad de giro. Y estas dos, que si las sigo teniendo en 5 y 6, ya no tendrían por qué estar en salidas de PWM, ¿vale? Porque van a ser digitales, solo voy a tener ceros y unos. Entonces repito, con este estoy controlando la velocidad, y con estas dos, 5 y 6, estoy controlando el sentido de giro. Funciona exactamente igual. Cuando tengo un 1 y un 0 va en un sentido, cuando tengo un 0 y un 1 va en el otro. Pero ahora sí que van a ser digitales. ¿Quién define entonces cómo están esas entradas? Pues he metido un interruptor aquí, como una entrada digital. Esto también lo hemos visto. Entonces cuando el interruptor esté en una posición, pues va a dar un 0 en la entrada, en esta. Fijaos, he puesto la entrada aquí al pin 7. Este pin va a ser una entrada.
y puede darme un 0 o un 1, porque repito, es una entrada digital. Entonces eso es lo que he cambiado con respecto al cableado. He metido un interruptor con una resistencia de 10K, bueno, esto ya lo sabéis hacer, y la entrada aquí al pin 7. Vamos a ver el código. Fijaos, he metido el pin del Enable 1, que es el 3 aquí, vale, estoy utilizando este pin, y también estoy utilizando este que le he llamado pin de cambio de giro, que es la entrada 7. He creado dos variables, valor del potenciómetro y valor del Enable 1, que es donde voy a escribir de 0 a 255 para poder controlar la velocidad. Establecer el estado de los pines, que son todos salidas menos este, que el de cambio de giro. He dicho que es una entrada para establecer hacia dónde va a girar, ¿de acuerdo? Y luego en el loop tengo que meter un if, pero por lo demás no hay nada raro. Fijaos, leo el valor del potenciómetro, lo transformo con la función map al valor de salida entre 0 y 255 y ahora meto mi if else para evaluar el valor de la entrada digital. Si la lectura digital de ese pin me da baja, pues entrada 1 alto, entrada 2 bajo, ¿vale? Y lo contrario, le meto un else y entonces cambio los valores de entrada 1 para low y entrada 2 para high. Y ya está. Y después de valorar en el if y else cómo está esa entrada para saber para dónde tiene que girar, escribo el valor analógico en el pin Enable 1, que es este de aquí, ¿vale? El valor que yo establezco mediante el potenciómetro. Vamos a ver la simulación. Fijaos, está girando a velocidad negativa. Ahí lo tenéis, ¿vale? Si yo le bajo aquí hasta 0, marca 0 RPMs, y ahora le voy a cambiar el sentido de giro. Ahí lo veis. Y entonces deberían ser velocidades positivas. Ahí lo tenéis, desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 16.500, ¿vale? Y podemos regular perfectamente, pues ahí en la mitad más o menos está por 8.000, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y si cambiamos aquí en el interruptor, nos cambia la velocidad de giro. Ahí veis que es negativa. Bueno, comentaros que este circuito integrado lleva una D aquí porque significa que lleva unos diodos de protección, ¿de acuerdo? Porque cuando detenemos un motor se pueden producir picos de tensión que pueden dañar los transistores y entonces lleva la D de diodos para indicaros que lleva unos diodos de protección. Hay otros que no lo tienen, ¿de acuerdo? Entonces eso es interesante que lo sepáis. Bueno, pues esto es la manera de controlar la velocidad y el sentido de giro de un motor de corriente continua. Veis que ya es algo un poquito más complicado, sobre todo a la hora del cablear, pero el código, como acabáis de ver, no es para nada complejo. Os animo a que practiquéis y hagáis vuestros montajes. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente tutorial.